Bien, seguimos trabajando en Excel. Para esta ocasión o en esta ocasión, lo que vamos a hacer es trabajar con la función si en Excel. ¿Qué es la función si? Pues es una de las funciones más populares, la también llamada función if, por su sigla en inglés if, que significa sí, y verifica si se cumple una o más condiciones y devuelve un valor que corresponde a la primera condición verdadera, y esta función se puede llevar a cabo con sí. Es decir, nosotros vamos a hacerle una pregunta o a través de una pregunta lógica que va a arrojar un valor verdadero o falso. Sigamos. Esta función se utiliza para hacer una comparación lógica, como lo acabo de mostrar en la diapositiva anterior. ¿Sí? Una comparación lógica, esa comparación va a ser verdadera o falsa, ¿sí? Esperando un valor consultado. ¿Sí? Solo si esta consulta es cierta puede ocurrir un determinado evento. Si la comparación es incorrecta, se desencadena otra acción. Es decir, si A, en este caso si A es verdadera, entonces B, o sea, hace una acción. En caso contrario que sea falso, pues entonces aplicamos C, que tendría que tener otra condición. ¿Cómo funciona la función si en Excel? Excel se basa en una sintaxis determinada. Para ello les estoy presentando dos casos. Número uno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Como bien hemos visto en Excel, para trabajar con funciones o para colocar nuestras fórmulas, en este caso ya estamos trabajando, vamos a trabajar con una función, pero para ingresar fórmulas siempre comenzamos con el signo igual. De la misma manera lo vamos a hacer con funciones, es decir, cada que querramos insertar alguna función, seleccionamos nuestra celda, colocamos el signo igual y después buscamos la función, en este caso es sí, y aquí tiene una serie de instrucciones que van entre paréntesis, es decir, si la condición es verdadera, efectúa algo, es decir, hace una instrucción que nosotros le demos o presenta algún resultado también que nosotros le demos. De lo contrario, hace algo diferente, es decir, si no es verdadera, pues va a hacer otra acción en la cual se presenta un resultado falso. La función contiene tres parámetros en sí, de los cuales los dos primeros deben completarse. Es decir, debemos de tener la sintaxis escrita de manera correcta, porque si no nos va a arrojar un error en la hoja de cálculo. Entonces, recuerden, comenzamos con el signo igual, es decir, si A1, en este caso A1 sería nuestra celda, A1 es mayor o igual a 100, perdón. El objetivo, nos mostraron un mensaje que dice el objetivo es alcanzado o objetivo alcanzado. De caso contrario, que A no sea mayor o igual a 100, entonces mostrará la leyenda objetivo no alcanzado. Pero bueno, para que ustedes lo vean en una hoja de Excel y de manera práctica, vamos a hacerlo con esta pequeña hoja de cálculo, esta pequeña tabla en la cual nosotros tenemos, vamos a trabajar, tenemos cuatro nombres, dos mujeres, dos hombres, los cuales pasan por casos similares a los suyos, que son la evaluación de tres parciales, ¿sale? Para tener un promedio, ¿qué necesitamos hacer? Sumar las tres columnas, tendríamos que sumar estas tres columnas y dividirlas entre el número total de columnas, que son 3, o dividir entre el número de parciales, que serían 3, para que nosotros tuviéramos un promedio. Desde luego este promedio sale con decimales, por eso tenemos aquí la primera columna que dice promedio, la segunda columna que dice calificación con redondeo, es decir, aquí vamos a primero sacar el promedio, vamos a redondear y finalmente, cuando tengamos nosotros la calificación redondeada, vamos a colocar lo que es el estatus. Es decir, mi estatus cuál va a ser, aprobado o reprobado. No hay más. Para eso también puse dos leyendas en la parte inferior que dice que la calificación reprobatoria se redondea hacia el número inferior. Es decir, si yo estoy promediando
5, 5, automáticamente es número inferior y baja al 5, sale automáticamente. A pesar de que yo tenga 5, 9, como es calificación reprobatoria, la 5, 9 todavía es reprobatoria, baja al número inferior, que es 5. Y también cuando la calificación aprobatoria sea aprobatoria, se redondea el número hacia el número superior, perdón, hacia el número superior. Es decir, si yo tengo un 6, 5, pues lo redondeo hacia 7. Si tengo un 9, 5, lo redondeo al 10. Si tengo un 8, 5, lo redondeo al 9, ¿sale? Para ello vamos a comenzar a trabajar ya con funciones. La manera en que nosotros podemos ingresar una función o podemos introducir la función en una celda. Recuerden que siempre tenemos que manejar el signo igual y para ello aquí tenemos en nuestra barra de fórmulas una F con una X. Cuando yo posiciono mi cursor en esta Fx, F de X, dice insertar función. Entonces, ¿qué quiero hacer? Pues yo quiero insertar la función de qué. Para ello existe una función que dice promedio. ¿Sale? Les va a salir esta ventana, a ver nuevamente. Si nosotros damos clic en esta parte de la barra de fórmulas, en la F de X, le damos clic, nos va a salir esta ventanita que dice insertar función. Y aquí yo voy a buscar, supongamos que aquí no tengo, no la he utilizado, que es la primera vez que la voy a utilizar. Lo que puedo hacer es, en esta parte de aquí, donde dice buscar una función, vamos a buscar solamente la primera función que queremos, que es promedio. Le damos promedio, le damos en ir y nos aparece otra serie de funciones. O sea, promedio sí, conjunto, pero también aparece promedio A. Lo que nosotros vamos a hacer es un promedio sencillo, nada más. Es decir, aquí abajo dice devuelve el promedio de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Es decir, estamos trabajando solamente con números, ¿sale? Entonces, una vez que yo elegí mi función, le doy en aceptar, me arroja otra ventana en la cual en la parte derecha de la columna perdón, de la fila que dice número 1, dice que con qué rango de celdas quiero trabajar y de manera automática, como yo estaba seleccionando esta celda, está trabajando con las celdas numéricas que ya tiene asignado, donde ya tiene asignados valores. Entonces, supongamos que no tenemos valores aquí. En automático nos hace o nos está pidiendo en esta parte aquí, vean, número 1, número 2 y así el número ahora sí, el número de columnas que nosotros deseamos promediar. Para ello nos posicionamos en esta parte, seleccionamos nuestras tres celdas que queremos o el rango, nuestro rango de celdas con el que queremos trabajar para sacar el promedio y le damos, bueno, antes de darle en aceptar, vean que también a manera de ejemplo nos coloca aquí que ya nos va a hacer el promedio de esas tres celdas que sería 9, 6. Vamos a darle a aceptar ahora sí. Y vean, bueno, lo redondeó, ¿no? Ahorita también lo redondeó de manera automática, pero no, es 9, 7, ¿sale? Lo hacemos igual con con las siguientes celdas, es decir, para que nuevamente vean cómo es el procedimiento. En f de x, aquí como ya habíamos trabajado con esta función, le damos en promedio, le damos en aceptar y nos está solicitando el rango de celdas, que son estas tres. Nuevamente le damos en aceptar. O la otra, recuerden que podemos arrastrar la misma función para todos, ¿sale? Aquí ya nada más me hace falta colocar que se vea la celda del mismo formato. Y ya tenemos aquí lo que son el promedio de 4 personas, de 4 alumnos, los cuales vemos que la primera sí tiene promedio aprobatorio, el segundo no, tiene 9,7, el primero 9,7, el segundo 5,7, el tercero se queda con 8 y el cuarto tiene 5,3. Bien, ¿qué vamos a hacer? Segundo paso, yo voy a copiar, selecciono las celdas, le doy control C
Me voy a mi celda, a mis celdas de calificación con redondeo, le doy control V o pegar. Y aquí lo que voy a hacer es quitarle decimales, ¿sale? En la parte de la barra de herramientas que dice número, tenemos dos simbolitos, uno para aumentar decimales y otro para disminuir decimales. Así fue como se copió, así fue como se pegó con decimales. Vamos a quitarle los decimales, ¿sale? Bueno, ya utilizamos la primera fórmula, la primera función, perdón, que es promedio, ¿sale? Después de promediar, redondeamos estas calificaciones y ahora sí vamos a trabajar con nuestra función sí. Es decir, que nos hace falta calcular el estatus. Aquí, pues yo lo que podría hacer es que de manera manual le puedo poner, pues es aprobado, ¿no? Ya es aprobado. Aquí dice que es reprobado. Este también es aprobado. Y esto es reprobado. Pero bueno, no se trata de eso. ¿Qué tal que si nosotros tenemos 400 alumnos a los cuales colocarles el estatus? Para eso nos vamos a auxiliar de lo que es una función, de lo que es la función sí. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos la celda donde queremos insertar nuestra función. Nuevamente vamos aquí a nuestra letra f de x que dice insertar función. En este caso, bueno, también ya yo he trabajado con estas funciones. Y si no está esa función ahí, recuerden, aquí le ponemos sí. Colocamos en ir. Y vean que es contar sí conjunto, sumar sí. Es decir, tenemos otra serie de instrucciones que aparte de que solamente tengo una categoría con sí, tengo otras categorías que también hacen otro conjunto o otras instrucciones. ¿Sale? Para este caso solamente estamos trabajando con la función sí básica. Le damos a aceptar y aquí es donde vamos a poner nuestra prueba lógica. Recuerdan que se tenía que cumplir la condición y para esta condición recuerden que el estatus aprobatorio es arriba de 5.9, ¿no? El estatus reprobatorio es de 5.9 para abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle que nuevamente trabajamos con nuestra celda, que si esta celda, que si I6, en este caso nuestro primer valor está en I6, es mayor a 5.9, si es mayor a 5.9, ¿qué pasa? Pues aprobó. De lo contrario, o sea que no sea 5.9, reprobó. ¿Sale? Y le damos en aceptar. Vean cómo de manera automática ya me puso, está buscando que mi condición se cumpla, es decir, es mayor a 5.9, sí, es 10, entonces aprobó. ¿Y qué podemos hacer ahora? Recuerden que lo que podemos hacer es arrastrar la fórmula y de manera automática se colocan los valores. Nada más nos hace falta otra vez regresar el formato, ¿sale? ¿Cómo compruebo que esto sí es cierto? A ver, vamos a jugar con las calificaciones que tenemos acá de este lado. A ver qué pasa si tiene un 6. Saca 5, 7, sigue reprobando. Pero ¿qué pasa si tiene un 6 en el segundo parcial? Ah, pues ya pasa con 6. Bien, ¿qué pasa en las calificaciones de arriba? A ver, no, pues que tenga un 5. Sigue promediando con 9. Pero si aquí tiene un 5, baja hasta 6, 7. Ok. Hasta ahí todo está bien. Este que reprobó, ¿qué pasa si en el tercer parcial sacaría un 8? Entonces estaría promediando un 7. ¿Sale? Entonces, este es un ejemplo práctico. Esto es lo que vamos a estar trabajando o el ejemplo que vamos a estar trabajando. Ustedes tendrán que colocar en su cuaderno esta tabla. Recuerden, en su cuaderno tienen que dibujar esta tabla como tal. Y tienen que colocarle en los cuadros, ustedes van a tener los cuadritos en blanco. En estos cuadritos en blanco quiero que le pongan no la leyenda de aprobó, sino quiero que le coloquen la función
qué es lo que hicimos con esta función. ¿Sale? Ustedes lo van a tener en blanco, esta parte de aquí va a estar en blanco. Así les voy a pasar el archivo. Entonces lo que quiero que anoten en estas partes en blanco son las funciones, ¿sale? Es decir, en esta parte de aquí la función promedio y en esta parte de aquí lo que fue la función sí. En cada columna y en cada celda, ¿sale? Recuerden, tienen que colocar las funciones, no quiero los cálculos con los números. En este caso, no quiero el promedio que está saliendo aquí. Lo que quiero que hagan es que coloquen las funciones. Aquellos que puedan o que puedan utilizar o tengan la herramienta como Excel, háganlo en Excel por favor y me suben el archivo en Excel y ya lo verifico. ¿Sale? Por mi parte sería todo. Si hay algunas dudas, me lo comentan, me hacen su comentario en lo que es en la plataforma y yo les estaría devolviendo alguna respuesta lo más pronto posible. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.